Chan, chan, chan. Ya, ahora estamos grabando. Ya. Okay. Yo siempre me pongo nervioso con estas cosas. No te pongas nervioso, vas muy bien, vas muy bien. Hola, muy buenos días. Estamos en México. Nos encontramos con Alberto Chimal, gran escritor mexicano, que, bueno, su último lanzamiento, tenemos el libro Manos de Lumbre. Y bueno, queríamos hablar con Alberto. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, gracias, Rodrigo. Un gusto, el gusto es mío. Bueno, quería preguntarte un poco sobre el último libro, pero también relacionado con tu último libro, como con toda tu propuesta de literatura, en donde todo el tiempo estás tocando temas cercanos a la fantasía. ¿Por qué notas o por qué te decides un poco a tocar estos temas de la fantasía, a tratar de encontrar esta beta fantástica en la literatura? Yo creo que es algo que se debe a mis primeras lecturas, los primeros libros que tuve en la infancia, con los que me aficioné a leer, eran en muy buena medida libros con ese componente pues imaginativo, fantástico. Desde alguna colección de cuentos clásicos, ¿no?, que todavía conservo, donde venían pues las historias tradicionales rusas o japonesas, o los cuentos de Giambattista Basile, hasta una colección que mi mamá compraba en los años 70 de libros de ciencia ficción, la colección Superficción de la editorial Martínez Roca. Los Negritos. Los Negritos, yo tuve los primeros 11 tomos porque mi mamá los compró, quizás se los vendió a algún marchante, no los leyó nunca, los fue a arrumbar en alguna parte de la casa y yo los encontré ahí y los leí. Y ahí leí por primera vez a Ray Bradbury, a Philip K. Dick, a Asimov y a un montón de otros, pues. Ya. Y entre todas esas lecturas, y bueno, varias más, también, bueno, Juan José Arreola, por ejemplo, ¿no? Claro. Y otros por el estilo, pues se hizo para mí muy importante como ese componente fantástico en mi propia lectura, en mi propio gusto lector. Uh-huh. Dentro del fantástico latinoamericano, que es tan fuerte, ha habido una corriente muy fuerte que es el fantástico rioplatense. Uh-huh. Cortázar, Felisberto Hernández, etc. Sí. Leyendo Manos de Lumbre hay un componente mexicano que está muy presente y que toca ciertos elementos de lo fantástico, pero ya hablamos bien de eso. Pero yo quería preguntarte, ¿sería posible hablar de, así como se habla de un fantástico rioplatense, un fantástico mexicano? Yo creo que sí, aunque yo diría que este fantástico mexicano está más disperso en el tiempo, es decir, no son necesariamente 2 o 3 figuras señeras, sino más, pues, y más separadas geográfica y cronológicamente. Y además es un fantástico menos, diría yo, menos uniforme. No es que el rioplatense lo sea, en realidad no lo es, por supuesto, pero hay una impresión, ¿no? Uno piensa, dice, claro, Borges, ¿no? Bioy, Cortázar, Felisberto, ¿no? Piensa uno como en unos cuantos elementos en común y como en una atmósfera general, pero no es el caso en México. En México creo que hay como muchísima más variedad, obligada por las circunstancias, porque es muy complicado, como comentábamos hace rato, dar a conocer un texto y dar a apreciar un texto si viene con la etiqueta de fantástico. Sí. Entonces la gente intenta disfrazarlos de varias maneras, intenta camuflarlos como literatura general, como literatura de esto, de aquello, de lo que sea, excepto fantástico. Sí. Y entonces tienes una variación muchísimo mayor. Pero yo creo que empezando, bueno, con uno de nuestros poemas fundacionales, que es una de las obras fundacionales de la literatura mexicana, que es El sueño o Primero sueño de Sor Juana, que de hecho es un poema visionario, ¿no? Sí. En Silva Gongorina, pero no menos visionario por eso. Hasta la actualidad, o sea, hay como una persistencia, digamos, como de esta imaginación fantástica, casi siempre a contramano, a contracorriente, pues como de alguna tendencia dominante, sí. Que está ahí presente y que se manifiesta de diferentes maneras también según cada época. En el siglo XX, por ejemplo, una de sus manifestaciones más potentes está en los cuentos de Amparo Dávila. Sí, ¿no? Es que es increíble. Que de alguna manera tiene como ciertos puntos de contacto con la escuela rioplatense, digamos, ¿no? Pero que ahora, digamos, se le ve más claramente pues subtexto, digamos,
que se puede leer incluso como feminista, pues, de Sí. reivindicación de las mujeres y de denuncia, pues, de la explotación y la desigualdad de la que son víctimas muchas mujeres, ¿no? Sí. Que hay como una variabilidad mayor, digamos, como de estas posibilidades narrativas o inventivas que tiene que ver con esta cualidad, sí, un poco más contraria, un poco más, digamos, sí, sí, opuesta a una especie de corriente principal que nunca acaba como de aceptar o de asimilar la imaginación fantástica. Frente a eso yo estaba recordando unas palabras que escribiste para Aquí habrán dragones. Y escribiste un artículo que después se reprodujo de otras formas, en donde hablabas de esa idea del fantástico, pero al mismo tiempo del realismo, y cómo el realismo es un subgénero, al igual que, no sé, que la ciencia ficción, que el fantástico. Eso es algo que también estás trabajando, porque también lo veo mucho como esos puntos de toque que existen en tu literatura entre el fantástico y el realismo, tratando de igualar estos dos elementos como dos subgéneros de la literatura. Incluso a mí me gustaría que tiráramos a la basura toda esa designación, claro, de subgéneros, ¿no? Todo es literatura, ¿no? Buena, mala o regular. Y si bien algunas variedades, por diferentes razones, reciben más atención que otras y más aceptación crítica que otras, no hay ningún subgénero, ninguna variedad, sin importar cómo hagas la división, que tenga el monopolio de la mala calidad. Sí. Más bien al contrario. ¿No? Entonces, yo creo que a mí me interesa, y me he ido decantando por eso, pues también con los años, tratar de encontrar más bien como esas zonas intermedias, como esas zonas donde se dan puntos de contacto entre diferentes discursos que a veces se insiste en tratar de mantener separados, ¿no? Y sí es algo que me interesa mucho hacer. Si no por otra razón, porque así me consigo más espacio creativo, ¿no? Y porque así encuentro más posibilidades para contar lo que me interesa. Claro, estaba pensando, por ejemplo, el cuento sobre el hipnotismo. Me llamó muchísimo la atención porque el hipnotismo en Manos de Lumbre aparece como una ciencia o, digamos, una herramienta que siempre ha sido considerada pseudocientífica, pero que tú la insertas como en una cotidianidad. Entonces hay un juego interesante ahí que yo veo en ese cuento, sí, en donde justamente hay un paso entre lo que se considera científico y verificable por medio de videos de YouTube, además, hacia lo que pasa realmente y que tiene una resolución fantástica. Y como siempre en tu literatura, en los cuentos, en Estos son los días ocurre lo mismo, en el libro Estos son los días, en donde siempre hay como una brecha pequeña que te gusta explorar, o así lo veo yo, entre esos mundos que son extraños pero que podrían ocurrir en el mundo real, ¿no? Como podría decirse que tu literatura está como ambientada en esos estrechos espacios entre lo real y lo no real, en donde se está moviendo un extrañamiento. Yo diría que sí, yo diría que de alguna manera lo que me interesa en muchos de mis textos es encontrar como ese espacio o esa situación en la cual un entorno cotidiano queda invadido, subvertido, puesto en crisis por una ocurrencia aparentemente inexplicable, ¿no? Y entonces en esa crisis se revelan los personajes, se revelan sus circunstancias, se revela su personalidad, el mundo que habitan, ¿no? Sí es algo que me interesa mucho, es algo que también está, digamos, como en parte, en mucho de lo que a veces se llama fantástico clásico. Sí. Pero a mí me interesa que la resolución no sea clásica, lo diría así, me interesa que no sea reductible, digamos, a este esquema de, es el fantasma, ¿no? Sí. O sea, eso lo hizo muy bien Machen, o lo hizo muy bien William Harvey, ¿no? Y está muy bien, hay grandes momentos, digamos, como de los precursores clásicos donde ocurre esta especie de enfrentamiento, digamos, de lo racional con lo aparentemente irracional, que se resuelve en una amplificación, del mundo, que se vuelve mágico, pero al mismo tiempo es racionalizable. Sí. Pero a mí me gustaría hacer otra cosa. Sí,
Y en los cuentos Manos de Lumbre se logra ver eso, es decir, siempre hay unos finales o la forma en la que se cierran los textos son textos que no se cierran frente a una resolución puntual, sino que quedan abiertos a una serie de interpretaciones posibles en donde el narrador no da los puntos precisos para resolver los cuentos. Pasa en Los Leones del Norte, pasa en este fabuloso cuento La Segunda Celeste, en donde se insinúan un montón de cosas, pero no se declaran. ¿Cómo funciona para ti esa estructura del cuento actual frente a esa estructura clásica de los cierres, de los... Particularmente en este libro fue algo que fue saliendo del proceso de elaboración. Algunos de los cuentos, todos los cuentos eran mucho más breves en sus primeras versiones y varios de ellos tenían, digamos, como un final más contundente, pero lo que descubrí, y en esto también me ayudó el editor, pues que estuvimos platicando un poco acerca de la hechura de algunos de los cuentos, es que los finales que había, en La Segunda Celeste me pasó, en Voy hacia el cielo pasaba también, enfatizaban mucho a la hora de quedar un poco más cerrados en sus versiones iniciales. Ya. Enfatizaban mucho ciertos temas o ciertos aspectos pues, de la situación por encima de otros. Y, digamos, removiendo ese énfasis final, se abrían más, claro. No solo a interpretar lo que efectivamente se contaba, sino también a que los lectores pudieran asignarle más importancia o menos a ciertas ideas de las que aparecen en el texto. Porque hay, digamos, en el libro hay ciertos temas mayores, pero también hay ciertos temas menores, ciertas ideas que se van repitiendo no como esenciales, pero sí presentes en varios de los textos, pues un poco como una composición musical que declara una frase, claro, ¿no? La repite con variaciones, pero también la parea o la contrasta con temas más secundarios o más locales. Es un poco la intención del trabajo en su conjunto, sí, ¿no? Sí, y entonces así te puedes quedar como, pues el tema declarado como central, ¿no? La capacidad destructiva o autodestructiva de los seres humanos, pero también, como dices, el hipnotismo o los estados alterados de conciencia en general, el deseo de poder, la aspiración artística, la música, el entorno, digamos, familiar como sede pues, de una serie de dificultades y de violencia, ¿no? Todos esos son como temas más pequeños, no centrales, pero que están entrando y saliendo de los cuentos. Sí. Y me interesaba como mantener esa digamos, esa equidad entre los diferentes temas para que cada persona pudiera elegir los que más le interesaran en un momento dado. Pues. Bueno, había dos cosas que te quería decir sobre esto, y era, bueno, por el título habíamos hablado de que Manos de Lumbre es como esta idea del poder destructivo, ¿no es cierto? Y frente a eso hay una visión en todos los cuentos en donde quienes están acostumbrados a finales felices, en donde las cosas se resuelvan, se van a encontrar con el libro con un problema frente a eso. Sí, van a tener un problema. Pero por otro lado también estaba pensando en las formas narrativas que utilizas en los cuentos, en donde siempre pareciera que hay dos tiempos. Un tiempo que es el tiempo de la narración presente y un tiempo que es el tiempo del recuerdo o es el tiempo de la construcción de la historia hacia el lugar en el cual se está narrando. Entonces, esta tensión entre el tiempo presente narrado y el tiempo pasado del recuerdo, de la narración, empieza también a crear una serie de contrapesos y contrapesos, digamos así, en las temáticas que estás tratando. Sí. ¿Cómo funciona ese asunto narrativo de esta tensión, aunque podríamos llamarlo como juego mejor, más que tensión, entre la narración y el presente y los temas que estás manejando que siempre van como a una especie de caos, ¿no? Como si tendieran hacia el caos siempre? Creo que parte de lo que podría decir en este momento acerca de eso, ya también un poco interpretando a posteriori mi propia intención o la propia forma en la que pude ir tomando decisiones sobre cómo construir los textos, es que también estos personajes se ven empujados al caos, en parte por sus propias acciones, pero porque esas acciones también incluyen en muy buena medida pues una especie de acto de racionalización de sus propios errores, de sus propias acciones, de sus propios deseos. O sea, de una u otra forma estos personajes siempre están inventándose una historia, siempre están
creándose una especie de argumento que justifique lo que están haciendo, ¿no? Es muy obvio, por ejemplo, en el caso del plagiario, ¿no? Sí. Que se inventa toda esta teoría por la cual él merece como tomar texto de donde sea para mantener el Sí. mérito de su ilustrísima carrera, ¿no? Pero también ocurre en otros lugares, pues, ¿no? En el de la mujer, perdón, los títulos todavía se me escapan, lo leí hace muy poco. Ajá. La mujer que va con los religiosos. Claro, el de una historia de éxito. Una ¿no? historia de éxito, una historia de éxito. Se cuenta la historia que le narran. Ajá. Y trata de encontrarle una justificación a una serie de palabras sin sentido que le da la medium, pues el oráculo, ¿no? Sí. Y eso tiene unas consecuencias terribles, pero a la hora de la hora, con lo que ella cuenta es como con esa presunta justificación para poder seguir, digamos, manteniendo, al menos para ella misma, la mentira de que es una buena madre, Sí. ¿no? Creo que eso lo hacemos constantemente. En alguna otra entrevista que me hicieron, yo lo decía así como muy tajantemente, pero creo que es cierto, pues de alguna manera u otra todos los seres humanos somos narradores. O sea, Sí. aunque no tengamos nada que ver con los libros, todo el tiempo estamos haciendo eso, estamos inventándonos nuestras propias historias, nuestra propia justificación, nuestro propio argumento para racionalizar las tonterías que hacemos, los tropiezos que cometemos y convertirlos en parte de una historia virtuosa en la cual somos los buenos y tenemos razón. Sí. Y creo que eso está como muy presente en este libro. Sí, sí. Y ya para finalizar, hay unos personajes, todos estos personajes de los cuentos que aquí aparecen. Yo veo que hay una crítica, no una crítica como tal, una observación crítica mejor, a lo que está ocurriendo a los sujetos en la modernidad. Es decir, estamos atravesados por discursos, el discurso de la fama o el éxito en el caso del plagiario, Sí. el discurso de una creencia o querer una creencia casi mística o metafísica, en el caso de la mujer con la medium, el caso de poder trascender más allá de nuestro cuerpo. Es decir, hay todo el tiempo una crítica sobre este mundo moderno y unas creencias que tenemos. ¿Cómo ves entonces este mundo moderno y estos personajes que están ocurriendo aquí? ¿Cómo nos atraviesan los discursos? ¿Cuál es en el fondo, pensando en esos discursos, lo que trabajas en Manos del Lumbre? Yo creo que muchos de estos discursos que se imponen sobre nosotros o que aprendemos a considerar como parte esencial de nuestros deseos o de nuestras aspiraciones, son discursos que tienen que ver como con las partes más insustanciales, más frágiles de nuestra propia persona y de nuestro propio actuar en el mundo, ¿no? Y creo que tiene esa vuelta, digamos, hacia el interior, pero sobre todo hacia la apariencia, digamos, hacia la proyección hacia afuera de nuestra propia presunta individualidad, de nuestra propia presunta belleza, de nuestro propio presunto éxito, ¿no? Sí. Acaba llevando, digamos, a que toda nuestra vida se concentre y se reduzca, pues, a esa superficie, a esa cáscara que creamos para presentársela al mundo, para obtener una especie de satisfacción inmediata, ¿no? O que creamos con la esperanza de tener una satisfacción inmediata, ¿no? Y hacer eso, bueno, viene de una serie de condicionantes sociales y de circunstancias históricas, pero hacer eso implica un repliegue de la acción en el mundo, pues, y de la acción con las otras personas, con aquellos que nos rodean, ¿no? Que está teniendo unas consecuencias de lo más inquietante en una época como esta, ¿no? Sí. Cuando grandes poblaciones tienen una parte importante o la mayor parte de su vida nada más a través de esa interfaz, Sí. de proyección de la individualidad y de recepción de la individualidad trabajada o creada de otros, pues es cuando ocurren cosas como las que hemos visto en los últimos años, ¿no? Que
que lo sacrificamos todo a la búsqueda de la impresión momentánea, de la emoción fuerte, que nos volvemos como víctimas de los artículos de clickbait, ¿no? Sí, y que nos radicalizamos de unas maneras que son de lo más absurdo a partir de esa búsqueda de lo sensacional. Hablando sobre estas formas de mediación con el mundo que tenemos y cómo estas mediaciones que a través de las pantallas o de los aparatos o de las creencias o de los discursos como que reflejan ciertas cosas, ¿no? Quiero que termines la idea porque tengo una preguntita sobre eso, ¿no? Bueno, recapitulando, un libro como este existe en esta época en la cual esa especie de mediación entre nosotros y la existencia material, digamos, se vuelve cada vez más constante, cada vez más potente y cada vez más opaca. Claro. ¿No? Cada vez es más lo que le dedicamos nada más a crearnos esta cáscara alrededor, ¿no? Esta apariencia, esta máscara, este filtro de Instagram y a observar los de los demás, ¿no? Y a tratar de encontrar, digamos, pienso yo, hasta como con una especie de deseo de sobrecompensación, emociones fuertes, emociones cada vez más fuertes, en cada vez menos interacción humana, cada vez menos evidencia de una existencia material, ¿no? Sí. Y cada vez menos acción sobre ese mundo material. El problema que parece crucial de nuestra época, que es el problema del deterioro ambiental y del trastorno climático que los mismos seres humanos hemos provocado, es un problema del que no se habla. Sí. ¿No? Y que en algunos casos, en algunos países se agarra incluso como una especie de enemigo, ¿no? o de tema demonizado a causa de ideologías políticas que casi parecen religiosas, ¿no? Sí. Como en los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Que es un tema muy tremendo. Pero en fin, o sea, el punto es que de eso no se habla. Y ese es el tema que nos tendría que estar preocupando, en lugar de cuál es la siguiente noticia indignante que va a aparecer en nuestro feed de Facebook, o cuál es el siguiente meme que va a causar sensación en Twitter, ¿no? Que además hay una inmediatez con eso. Claro, y una desmemoria tremenda, ¿no? La noticia falsa nos arrebate o no, inmediatamente la estamos repitiendo, pero el seguimiento o la verificación que nos comprueba que aquello es una noticia falsa no la repetimos con la misma fuerza. Entonces, todo en ese contexto está también este libro, pues. Claro, estaba pensando en Baudrillard y estaba pensando en la idea del simulacro, y pareciera que el simulacro ha tomado el lugar de la realidad y se ha vuelto más real que lo real, de tal forma que, y vuelvo al punto de lo fantástico, pareciera que eso fantástico se está convirtiendo en algo más real que lo real, porque es el simulacro vuelto sobre sí mismo, ¿no? Que se para sobre nosotros. En cierto momento del desarrollo de la idea de lo fantástico, inmediatamente después de la Ilustración en el siglo XVIII-XIX, había como la intención de que la imaginación fantástica pudiera ser un contrapeso, pues, del racionalismo, o un complemento del racionalismo, en el sentido de que podía abrir posibilidades nuevas o no exploradas o no entendidas previamente como necesarias, de exploración de la conciencia humana, ¿no? De aquello que no estaba todavía reglamentado, medido, caracterizado, explorado de manera científica, ¿no? Eso era lo que estaban haciendo los románticos. En esta época es distinto, digamos, no solamente porque hay una mayor cantidad de avances científicos, ¿no? Que ya han observado, pues, y estudiado mucho de lo que antes se consideraba más allá de lo científico, ¿no? Los procesos mentales, el inconsciente, etcétera, las neurociencias, sino también precisamente por lo que tú dices, porque ahora la antigua división, digamos, entre lo real, mensurable de manera racional y todo lo demás se ha desvirtuado, ¿no? Porque los simulacros se la han comido y porque de una manera muy insidiosa vuelve el asunto de la fe, no necesariamente entendida ya como religiosa, ¿no? Pero sí de la ideología tribal, que te lleva a rechazar ferozmente
cualquier cosa que vaya en contra de lo que entiendes como tu propia identidad, ¿no? Sí. Por muy irracional que resulte. Entonces eso no lo pudieron haber previsto Schiller o Goethe, ¿no? Sí, claro. Y entonces ahora lo fantástico tiene que plantearse de otra manera en relación con esta situación nueva. Me parece a mí que la imaginación fantástica puede servir como una especie de campo de prueba o de laboratorio de nuestra propia capacidad crítica, de nuestra propia capacidad de evaluación de la información que nos llega, de las imágenes, de la realidad real o de la realidad presunta o simulada que nos llega. Y me parece el mejor resumen de Manos de Lumbre, porque Manos de Lumbre justamente es eso. Cuando lo estaba leyendo, había como una especie de... No sabía si era un libro real, fantástico, cómo estaba jugando con esos espacios de indeterminación, pero es exactamente lo que estás diciendo y me parece muy interesante eso. Creo que, y bueno, ya como para cerrar, quería decir eso. Manos de Lumbre me parece que justamente se para en esa posición crítica, volviendo hacia una subjetividad que ya no tiene que ver con una subjetividad absoluta, sino una subjetividad creada por un montón de medios, de discursos, de ideas, y lo mejor de todo es que lo hace desde un punto de vista crítico que al mismo tiempo, y sería como lo último que preguntar, es cómico, porque al tiempo uno se está riendo todo el tiempo de estas posiciones que parecieran totalmente serias, porque son tan absurdas que son hilarantes en momentos. Entonces, ¡ay, qué bueno! Me da mucho gusto eso. Sí, es decir, la posición del plagiario, por ejemplo, hay momentos en los que uno dice como, ay, o alguien, o una historia de éxito, en donde uno ve a esta mujer que cree en todo este montón de místicas, y entonces uno se ríe a la larga, pero son historias al mismo tiempo divertidas y crueles. Sí. Hay una crueldad casi perversa en los cuentos, podría decir. Hay también esa idea de lo cómico, ¿no? Sí, a mí me interesa mucho eso también. Y no solo por el gusto, digamos, personal, que por supuesto que lo tengo, sino porque también así se puede un poco desarmar no solamente lo que sería un discurso, digamos, tradicionalmente solemne, ¿no? Sí. Tradicionalmente pagado de sí mismo, como sería el del plagiario, sino también estos discursos, digamos, de los fanatismos de ahora, ¿no? Sí. Que no son capaces de ningún tipo de risa, pues, de crítica, más que la befa o el insulto en contra de sus enemigos, ¿no? Sí. Volver contra el propio o la propia que proclama alguna de estos absurdos. El humor me parece que es necesario. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Les recomiendo a todos los que nos están viendo Manos de Lumbre, que bueno, para algunos medios fue elegido como una de las grandes novedades del 2018, así que felicitaciones por eso también. Y les recomiendo no solamente Manos de Lumbre, sino toda la obra de Alberto Chimal, a quien agradezco profundamente por esta conversación. Gracias. Interesantísima. Muchísimas gracias por ello. Y gracias por todo. Que estén muy bien. Gracias. Suerte.